Welcome back to the course. This is lesson number 118. This is going to be about the past simple, regular, and irregular verbs. Pasado simple, verbos regulares e irregulares. So, we are going to learn las estructuras básicas del pasado simple en afirmativo, negativo e interrogativo. And we're also going to learn la diferencia entre verbos regulares e irregulares. Primero necesitamos saber cuál sería la forma afirmativa del verbo be. Y tendremos dos formas en total. La primera que le corresponderá a los pronombres you, we, and they were sad. You were sad, that would mean tú estabas triste. Y para los cuatro pronombres personales restantes, I, he, she, it, tenemos la versión was sad. Entonces, por ejemplo, el pronombre I, lo que yo estaba triste. I was sad. Let's see some examples and try to study this with examples. We have this. I was happy and relaxed. Estaba feliz y relajada. La forma negativa del verbo be sería la siguiente. You, we, they were not sad. I, he, she, and it was not sad. So here, after the verb be, we simply add the word not. Después del verbo be, simplemente añadimos la palabra no, not. También podemos opcionalmente contraer esta forma. Por ejemplo, eso sería la contracción de was not. Esa es la contracción. Palabras. Y dice, he wasn't sure. Entonces, no está seguro. Now we have el verbo be interrogativo. Tenemos, como siempre, que invertir las posiciones del auxiliar y de los pronombres o de pronombres o de la oración. Empezamos ahora con el auxiliar, que en este caso principal. Were you, por ejemplo, sad, estabas triste. Then we have was I, he, she, it sad, por ejemplo, was he sad, estaba él triste. So remember, these are questions, so we have to add the question mark at the end of the sentence. También vamos a tener verbos regulares, irregulares, y también vamos a analizar por separado al verbo did. ¿Qué va a pasar con los verbos regulares en general? Los verbos regulares en afirmativo vamos a tener que para todos los pronombres personales será la misma forma. Y esta forma es la base del verbo más la terminación de, salvo en los casos en los que ya terminé en una E. En tales instancias simplemente añadimos la D al final. Ejemplo, you watched TV. Tú viste la televisión. Y también tenemos los irregulares, en rosas, que de la misma forma tendremos la misma versión o la misma forma del verbo para todos los pronombres personales. Y por ejemplo, saw va a estar de estos verbos irregulares, a ghost. O he saw a ghost. Él vio un fantasma. Okay, so no cambiaría ni para I ni para you nombres, y además no hay una forma o un patrón de para que ustedes puedan predecir cómo son los verbos regulares, sino simplemente uno. Y finalmente tenemos el verbo did. El verbo did nuevamente se conserva igual que los demás y nos va a ayudar como auxiliar para algunas cosas. Cuando es parte de la oración, por ejemplo, en I did some exercise, yo hice algo de ejercicio. La forma en que lo vamos a ver más ejemplos. Have this one. She found her phone.
Ella encontró su celular. ¿Okay? Found es un verbo irregular porque no termina en ed, como aquellos que terminan en ed. He worked all day. This is a regular verb. That regular verb, él trabajó todo el día. Have los negativos de la siguiente forma. So we have the same pronouns will remain, well, won't have to have any particular adjustment for the personal pronouns. Para todos va a ser la forma. So that's why I don't give separate. Well, aquí vamos a usar como auxiliar did. De la misma forma que do, el verbo negativos, y en pasado va a suceder lo mismo. Pasada, verbo did, para formar tanto los negativos y, como veremos en más adelante, las preguntas también. I didn't watch TV. Yo no vi la tele. You didn't see Ghost. Tú no vi fantasma. No sé. She. She didn't do some exercise. Ella no hizo nada de ejercicio. Lo que tienen que notar es que el auxiliar es la que carga la conjugación pasado y el verbo ya no tiene la necesidad de conjugarse. El verbo principal, watch, está como está, ya no es watched como está en la forma y saw regresa a su forma base. See pasa con do. ¿Okay? So, no sería un error decir you didn't watch TV. ¿Okay? Ya no tenemos el principal porque la conjugación justamente eso va a pasar también con los ejemplos de eso. Los siguientes. We didn't play soccer today. Play, no played con final porque ya está conjugado en didn't. No jugamos fútbol hoy. Y de forma similar, ¿qué pasa con las preguntas? Lo siguiente. Las preguntas va a pasar algo similar. Did, o el inicio de la pregunta, en este caso el dar para la pregunta y la segunda palabra es el sujeto. De forma común será un pronombre personal. También nuevamente la lista ampliada, pero esto incluye a todos los pronombres personales I, we, they. ¿Okay? Y después tenemos el verbo o del complemento. So, por ejemplo, did you watch TV? ¿Tele? Did he see a ghost? Fantasma. Did she do some exercise? Hizo ella algo de ejercicio. Vamos a ver ejemplos. Okay. Here are some examples. So it says, buy a cake. Compraste un pastel. So here, buy ya no tiene que ponerse su forma en pasado. Because we're using the auxiliary verb did. Aquí esta es una lista de ejemplos de verbos en verbos regulares en pasado. So, esos verbos son used, usó, looked, usó, wanted, usó, worked, trabajó, needed, necesitó, tried, asked, started, turned, giró, helped, ayudó, provided, provió, played, talked, habló, and included. See some more examples. So he started his own business. Él abrió. We played video games yesterday. Jugamos videojuegos ayer. Nuevamente, this is a regular verb. Past. Ejemplos de verbos irregulares. Pongo la comparación lado izquierdo en presente simple y
lado derecho y en naranja sería la versión en pasado. Say se said. Go becomes went. Come, came. Know, knew. Give, gave. Think, thought. Make, made. Take, took. See, saw. Get, got. Find, found. Tell, told. Okay, vamos a ver más that have to do irregular verbs. They went to the park. Ellos fueron al parque. She said yes. Ella dijo que sí. Right, so this is a recap of this lesson. He wasn't sure. She found her phone. These are irregular verbs. Then we worked all day, regular. We didn't play soccer, negative. It's a negative sentence. Did you buy cake? Question. He started his own business, regular and affirmative. We played video games yesterday, regular. They went to the park, irregular. Of course, she said yes. That is definitely irregular. Now let's see some pronunciation practice. Verbs here. Word said, written AI, con una I y una I. Termina pronunciando said, went, went, came, came, new, new. Opcionalmente se puede pronunciar new. Gave, gave. Thought, thought. Made, made. Took, took. Saw, saw. Got, got. Found, found. Told, told. Okay. Aquí hay algo interesante que vamos a ver a continuación y es la pronunciación del final de los verbos regulares. De final. Sin embargo, antes de eso tenemos que bastante de fonética. Las consonantes en inglés, fonéticamente hablando, se pueden aquí sonoras y las que sean sonoras. ¿Cuál es la diferencia? Las que son sonoras, para poder producir estas consonantes tenemos que añadir en nuestra voz, es decir, vibrar nuestra voz. Por el contrario, no hacen función. Y aquí tengo en esta tabla una lista de más difíciles de ir para sobre todo. Y están en pares. Eso quiere decir que las palabras, o bueno, del lado izquierdo, son similares, son pareja, por así decirlo, a los sonidos que he hecho. En sentido que mecánicamente la posición de la lengua y la apertura de la boca y todos los demás elementos son exactamente iguales. La diferencia es la vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, la diferencia entre y ¿cuál es la diferencia? La vibración de las cuerdas vocales. That, 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 that. Come, come. Bit, bit. Zip, z, zip. Ton, d, done. Chin, j, gin. Thick, this. Shh, pressure, zzz, pleasure. Right? So that's the difference between those.
En la mayoría de estas palabras, incluso como percibir, básicamente la única diferencia es consonante, entonces es crítico que se produzca de forma correcta la diferenciación de ambos. Y entonces, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque vamos a tener tres formas de pronunciar la terminación de los verbos regulares en pasado simple. La primera, una t, la segunda con t y la última il. Esta puede ser uno o dos sonidos. Y arriba, o el sonido normalmente se reduce. ¿Okay? Es decir, puedo pronunciar esta palabra de dos formas. Wanted or wanted. Wanted. Cualquiera de las dos zonas. Entonces, lo que va a determinar cada una de estas pronunciaciones, pronunciaremos con D si la consonante, el sonido consonante que antecede a la terminación de D es un sonido sonoro, que termina en la roja. So, z, l, I, perdón, y okay, todas las vocales son sonoras, no se puede producir una vocal sin vibrar las cuerdas vocales. ¿Okay? Y lo mismo va a pasar, la misma lógica va a pasar con nosotros. Si el sonido de la consonante cede a la E del final es sonora, vamos a pronunciar la terminación de como t. Y también si si la letra, el sonido que precede a la terminación de es, ya sea un sonido t o t en particular, un sonido de tes o des, entonces invariablemente se va a pronunciar con el it or it del final. ¿Okay? Used, told, tried, turned, played. Recuerden que esta es la pronunciación de esas palabras. ¿Okay? Then we have looked, worked, asked, helped, and talked. Y por último, wanted, needed, started, provided, included. ¿Okay? Normalmente cuando esta terminación trata de dar la misma pronunciación, es decir, la que les corresponde a las demás, asked, en este caso, normalmente no se va a pronunciar. Entonces, hay dos posibilidades, o pronunciar t o pronunciar t, si no se escribe la palabra al final, t o con d. Entonces, es importante agudizar el oído para poder ver cómo diferenciar una. Right, so the end of this lesson, one video, and see you in the next one.